conversación. Probablemente sea, y voy a ir rápido porque también tengo 5 minutos, uno de los términos fetiche de la industria, ¿no? De todo lo que estamos aquí. Todas las empresas, marcas, agencias, seguramente en los últimos años hemos expresado la noble ambición de generar conversaciones, de ser parte de conversaciones. Los consumidores parecen también reclamar esto de las empresas. Todos los estudios, Globscan, Ipsos y demás, lo que cada uno mire, habla de que las aspiraciones de los consumidores, las aspiraciones humanas de los consumidores es relacionarse cada vez más con empresas más humanas, más genuinas, más transparentes. Tenemos un montón de plataformas, no hay excusa para conversar, supuestamente. Hay un montón de plataformas digitales, presenciales como esta, medios tradicionales, etc. Y sin embargo, si repasamos un concepto básico y bastante evidente de conversación, nos encontramos con cosas que creo que ninguno discutiría, que es un diálogo entre dos o más personas que intervienen alternativamente. Y hay algo que llama la atención, que es esto, ¿no? De que es sin necesidad de planificación. O no llama la atención, porque generalmente cuando conversamos en nuestra vida habitual y cotidiana, no preparamos tanto una conversación con un amigo, una pareja, un jefe, lo que sea, con un jefe por ahí sí. Y lo que pasa con esto, lo que llama la atención es que parece entrar esta idea de sin planificación en contradicción con el modelo tradicional bajo el cual hemos sido educados, la mayoría de nosotros, supongo en la industria, no sé, los más jóvenes ahora si se sigue usando, pero que es esta hermosa fórmula que creo que muchos conocerán, que es la de P igual R más 1, pregunta igual respuesta más un mensaje clave, donde llamativamente si uno analiza esta fórmula, primero es una fórmula matemática, ¿no? Nos hemos dado también la matemática para llegar a ese nivel de ingenieril de la comunicación, pero en esta fórmula difícilmente puede haber conversación, ¿no? Digamos, en esta fórmula P, que tradicionalmente era un periodista, pero hoy podría ser un consumidor o cualquier público que elijan, P es irrelevante, ¿no? Lo único que importaba aquí era dar una respuesta, pero sobre todo pasar el mensaje clave, ¿no? Esta obsesión que hemos, y probablemente sigamos teniendo todavía, hablaba con algunos y algunas en el almuerzo y confirmaban esta teoría de que seguimos obsesionados con los mensajes clave, que ante una nota, un evento, lo primero que salimos corriendo a hacer es el brief, los mensajes clave para el vocero, Y bueno, creemos que esta tendencia o esta obsesión que tenemos por los mensajes clave se choca probablemente con la idea de conversar, porque está todo el foco puesto en la persona que emite ya palabras antiguas, un mensaje, y no tanto en lo que el otro podría querer escuchar o al otro le puede interesar. Y además en este modelo hemos también hecho de nuestros voceros, o en buena medida los hemos deshumanizado. Si han estado en algún media training, había también no solo un foco en los mensajes clave, sino que en esa persona no podía tener ningún gesto, no podía estar nervioso, no podía correr el codo, rascarse la nariz, porque cualquier gesto humano podía mostrar debilidad y eso era un problema, ¿no? Y entonces en este modelo, además de mensajes clave que eran memorizados y que seguramente debilitaban el discurso, hemos promovido personas que además eran mucho más parecidas a androides o a sujetos de laboratorio de mensajes, como pasa en la serie Westworld, y acá sí aviso el video, si podemos verlo. Is there something wrong with me? No. But this place you live in, it's a terrible place for you. Well, some people choose to see the ugliness in this world. Stop. Lose all scripted responses. Improvisation only. All right. You're saying I've changed? Bueno, lo que vemos en ese breve, digamos, la chica Dolores es un androide diseñado por ese señor con el cual está hablando. La primera respuesta es el mensaje clave, ¿no? Es la respuesta commodity, estandarizada, que podría haber dicho cualquier persona, y el tipo ya está harto de escuchar esa respuesta, entonces la para y le dice, basta de respuestas programadas, improvisación. Y cuando le pide que improvise es ahí donde vemos al personaje conectarse con algo más parecido a lo humano, ¿no? Habla desde el lugar de ella misma, ¿no? Entonces, la historia. Esto también parte de una reflexión que hicimos incluso dentro de Natura. Yo estoy de 2015, en 2016 fuimos a un evento de los que solemos participar, con un vocero que lo habíamos entrenado, pero a la perfección, de manual perfecto. El vocero pasó los mensajes clave, quirúrgicamente, no entró en ningún problema, todo lo que habíamos querido decir lo dijo, y sin embargo salimos insatisfechos. Salimos con la sensación de que no había dicho nada, porque había dicho todos los mensajes clave, pero no había contado, no había expresado ninguna idea relacionada con ninguna historia. Y lo que estaba mal no era el vocero, era justamente el manual, digamos, la concepción misma de cómo lo habíamos entrenado y cómo seguimos pensando muchas veces estas capacitaciones. La historia es una idea, es algo muy simple, es una idea relacionada con el contexto. La historia, una idea tiene que estar relacionada con la cultura, con el contexto de la época, con las tensiones de la época. Hemos también muchas veces hemos evadido cualquier tensión, abordar cualquier tensión, porque nos parecía que era peligroso para el vocero entrar en ese terreno. Y lo que vemos cada vez más
es que si los voceros y las compañías no entramos a discutir o a tomar posición sobre temas de contexto externos a la compañía, no vamos a ser relevantes. No casualmente los casos que presentaron de PR de Cannes, primero son todos casos de marcas conectadas con temas de agenda y de contexto, y además, y debería llamarnos la atención, ninguno, como decían, fue presentado por una agencia de PR. Entonces, ¿no será que las agencias y la industria de PR en general estamos todavía muy de este lado de la fórmula y por ahí no tanto del otro? Yo traje algunos casos, pero ya con los que vimos creo que Cannes es suficiente, algunos los conocerán, de Spotify ofreciendo trabajo a Barack Obama, de Starbucks tomando posición o haciendo, digamos, una toma de posición respecto a las políticas antimigratorias de Trump, PayPal cancelando inversiones en Carolina del Norte porque habían sacado una ley, digamos, discriminatoria con LGBT que no tiene nada que ver con su negocio, pero la empresa tomaba una posición al respecto, o más cerca, y hoy una empresa que fue muy mencionada, el caso de Nike con el comercial con el pañuelo verde. De nuevo, no porque podemos analizar qué nos parece mal, ¿no? Pero lo que no hay ninguna duda es que este comercial fue tema de conversación porque justamente tocó un tema de contexto. El mismo comercial, sin ese cierre que vemos ahí con la chica con el pañuelo verde, hubiese sido un comercial más creativo de una marca que habla de feminismo en este caso. Entonces, para cerrar, 3 simples ideas. Quise hacer 2 para no caer siempre en 3, pero bueno, terminamos haciendo 3 porque se me ocurrió un cierre divertido. El mensaje clave no conversa. La invitación es en serio a olvidarnos del mensaje clave. El mensaje clave, en todo caso, es una herramienta, es un soporte, sin duda sirve, pero tiene una función cada vez más funcional, valga la redundancia. No puede ser nunca el foco del discurso. Es, en todo caso, una herramienta y el foco del discurso tiene que ser la historia que cada compañía quiera pensar, pero la historia, de nuevo, la historia tampoco es la compañía. Ahí podemos caer en un nuevo error. La historia no es ni la épica de la compañía, no es la visión. También me estoy tentado a discutir la idea de marcas con propósito. Digamos, los propósitos no son de las marcas, ¿no? Son de la sociedad, de la cultura. Las marcas, en todo caso, toman posición sobre un propósito, dicen algo sobre un propósito, pero los propósitos no son de las marcas, la historia no es de las marcas ni de las compañías, la historia es social. Si entendemos eso y tomamos posición sobre eso, de esa perspectiva, el impacto va a ser mucho más relevante. Y sí, para terminar, en la medida que entendamos esto, que nos animemos y que tengamos la audacia de descorporativizar y de asumir cierta forma de activismo, estoy seguro que no solo vamos a ser empresas o marcas o agencias con buena reputación, también en buena medida podemos empezar a ser héroes, como diría David Bowie. Muchas gracias.